En la suite más lujosa del hospital, un bebé de 6 meses se negaba a vivir. Rodeado de sábanas de seda y la tecnología más avanzada, el pequeño Mateo se apagaba lentamente, sus ojos vacíos rechazando cada intento desesperado de sus padres por comprarle la vida. Elena, una limpiadora de 58 años, pasaba la mopa por el pasillo silencioso. Sus manos, curtidas por el trabajo, se movían con una rutina cansada. Desde el otro lado de la puerta de caoba, oía los susurros rotos de una madre y la voz impotente de un padre, acostumbrado a dar órdenes, no a suplicar. Dentro de la habitación, los mejores especialistas del país se habían rendido. Las leches de fórmula más caras, los purés orgánicos importados, todo era rechazado por el pequeño cuerpo de Mateo. No había diagnóstico, no había enfermedad física. Simplemente, una inexplicable falta de voluntad para seguir adelante. Los médicos, con la mirada baja, dieron la noticia final a Ricardo e Isabella, los jóvenes y millonarios padres. Fallo de medro de origen psicosomático, dijeron. Una forma clínica de decir que el alma del niño se estaba rindiendo y no sabían por qué. Les sugirieron prepararse para lo peor. La arrogancia de la pareja se hizo añicos, reemplazada por un pánico helador. Todo su dinero, todas sus influencias, no podían comprar un solo aliento para su hijo. El poder que siempre los había definido, se había vuelto inútil, dejándolos tan vulnerables como cualquier otra persona. Afuera, Elena terminó su turno. Mientras recogía sus cosas, una extraña tristeza la invadió. Pensó en el bebé que nunca había visto, sintiendo una conexión inexplicable con ese sufrimiento anónimo. Aquella noche, no podía saber que su vida sencilla estaba a punto de cruzarse con ese mundo de lujos y desesperación. Sintió un impulso que no pudo explicar. En lugar de irse a casa, se detuvo frente a la puerta de la suite, con el corazón encogido. Un murmullo de llanto llegó desde dentro, tan débil que apenas era un susurro. Y en ese preciso instante, algo dentro de ella le dijo que no podía marcharse. Lo que descubriría en las próximas horas cambiaría el destino de todos para siempre. Al amanecer Elena salió del hospital. El aire frío de la madrugada contrastaba con el lujo estéril que acababa de limpiar. La ciudad aún dormía, indiferente a su cansancio. Cada paso que daba la alejaba de ese mundo de sábanas de seda, y la acercaba a su propia realidad, una mucho más modesta. En el autobús, su reflejo en la ventana le devolvía la imagen de una mujer con el rostro marcado por la vida. Pensó en sus hijos, ya adultos y con sus propias familias lejos de allí. La soledad era una compañera silenciosa en sus viajes de ida y vuelta, un peso que se había acostumbrado a llevar. Su pequeño apartamento la recibió con el olor familiar a café y a recuerdos. Sobre la mesa, una fotografía de su difunto marido le sonreía. Hacía 10 años que se había ido, pero su presencia seguía llenando cada rincón. Era por él, y por la memoria de su lucha juntos, que ella seguía adelante sin quejarse. Pero la realidad siempre encontraba la forma de golpear. Un sobre con una factura inesperada la esperaba en la entrada. Elena lo cogió, sintiendo su peso en la mano. Lo dejó sobre la encimera sin abrirlo. Hoy no tenía fuerzas para enfrentarse a otra cifra que no sabía cómo iba a pagar. Más tarde, mientras hablaba por teléfono con su hija, forzó una sonrisa en su voz. Le aseguró que todo estaba bien, que no se preocupara por ella. Colgó y el silencio de la casa se hizo más denso. Su mayor orgullo era que sus hijos no tuvieran que cargar con sus problemas. Desde su ventana, veía el mundo despertar. No soñaba con mansiones ni con coches caros. Su único anhelo era la tranquilidad. Un mes sin sobresaltos, una noche de sueño sin la angustia de las deudas. Una paz que parecía tan lejana como las estrellas. Esa tarde, de vuelta en el hospital, el murmullo sobre el bebé millonario seguía en los pasillos. Una enfermera joven, con la que a veces compartía un café rápido, le comentó con tristeza que el pequeño empeoraba. Nadie sabía qué hacer. Mientras pasaba la mopa por el pasillo de la suite, Elena sintió de nuevo esa extraña punzada en el corazón. No era lástima, era algo más profundo, una conexión que no podía explicar. La puerta de caoba parecía llamarla, como si detrás de ella se escondiera una pieza perdida de su propio pasado. Ese sentimiento crecía con cada hora que pasaba, una certeza irracional de que ella, una simple limpiadora, tenía un papel en esa historia. Era una locura, lo sabía, pero la sensación era tan fuerte que le oprimía el pecho.
Déjanos un comentario diciendo desde qué país nos estás viendo, y qué hora es ahora mismo. Mientras Elena se debate entre la razón y un instinto que podría cambiarlo todo. La puerta de caoba se abrió de golpe, rompiendo el silencio del pasillo. Ricardo, alto y con un traje impecable, salió hablando por teléfono con un tono autoritario. Detrás de él, Isabella, cuya belleza era tan afilada como su mirada, examinó el pasillo con impaciencia. Su poder no necesitaba ser anunciado, llenaba el aire. Caminaron sin mirar, casi tropezando con el cubo de fregar de Elena. Ricardo ni siquiera se percató, pero Isabella se detuvo en seco. Su rostro se contrajo en una mueca de asco, mirando a Elena como si fuera una mancha en la pared impoluta del hospital. No dijo nada al principio. Solo la observó, de arriba a abajo, con un desprecio helador. Luego, su voz cortó el aire, fría y precisa. ¿No podría hacer su trabajo en otro momento? El olor a desinfectante le molestaba. Le estaba dando dolor de cabeza. Elena sintió que la sangre se le subía a la cara. Murmuró una disculpa, intentando apartar su carro de limpieza con manos temblorosas. Se sintió pequeña, invisible, un estorbo en un mundo que no era el suyo. Su única intención era desaparecer. Ricardo colgó el teléfono y miró a Elena por primera vez, no como a una persona, sino como a un problema. Que no se vuelva a repetir, dijo con una voz que no admitía réplica. Y sin esperar respuesta, se alejó junto a su esposa, retomando su conversación como si nada hubiera pasado. Una joven enfermera que pasaba por allí vio la escena. Le dirigió a Elena una mirada de compasión, un pequeño gesto de solidaridad que Elena agradeció en silencio. Pero la humillación ya se había instalado en su pecho, fría y pesada. Más tarde, mientras vaciaba una papelera, los oyó discutir en voz baja. No hablaban del bebé, sino de dinero, de reputaciones, de médicos incompetentes. Su desesperación no generaba empatía, solo revelaba la dureza de sus corazones. Isabella la vio de nuevo al volver a la habitación. Se detuvo y con una sonrisa cruel, le dijo a su marido en voz alta, para que Elena la oyera: hay que tener cuidado con la gente que se contrata hoy en día. Nunca se sabe qué intenciones tienen. La acusación velada fue como una bofetada. Elena se quedó inmóvil, con el corazón encogido. ¿Qué mal podía hacer ella? Era solo una mujer que intentaba ganarse la vida honradamente. Pero para ellos, su pobreza era sinónimo de amenaza. Esa noche, el llanto del bebé llegó a sus oídos de nuevo, más débil que nunca. Era un sonido frágil, casi inexistente, ahogado por el lujo estéril de la habitación, un sonido que pedía algo que ninguna fortuna podía comprar. Elena se apoyó en la pared, cerrando los ojos. El desprecio de los padres chocaba brutalmente con la vulnerabilidad de su hijo. Y en ese contraste, entendió algo terrible. El niño no se estaba rindiendo a una enfermedad. Se estaba rindiendo a la soledad. Sabía que debía mantenerse al margen, que cruzar esa puerta era un riesgo que no podía permitirse. Pero el instinto, esa fuerza inexplicable que la había conectado con el niño, era ahora un grito en su interior. Y ya no podía ignorarlo. Movida por una fuerza que no comprendía, Elena se acercó a la puerta de caoba. No pensaba entrar, solo quería estar cerca, como si su simple presencia pudiera ofrecer un consuelo silencioso. Apoyó la mano en la fría madera, cerrando los ojos por un instante. En ese momento, la puerta se abrió. Isabella estaba allí, con los ojos inyectados en rabia. Vio la mano de Elena sobre su puerta, su cercanía, y su rostro se transformó en una máscara de furia. ¿Qué demonios cree que está haciendo?, siseó, con un veneno que helaba la sangre. Elena retrocedió, balbuceando una disculpa, pero Isabella no escuchaba. Levantó la voz, atrayendo la atención de una enfermera y de un médico que pasaban por el pasillo. Seguridad, quiero a esta mujer fuera de mi vista. Está acosándonos, merodeando como una ladrona. La humillación fue instantánea y pública. 2 guardias de seguridad llegaron rápidamente, flanqueando a Elena como si fuera una delincuente. La gente se detenía a mirar, susurrando. Elena sentía sus miradas como agujas, el rostro ardiendo de vergüenza mientras la escoltaban hasta la oficina de su supervisor. La reprimenda fue severa. Su jefe, un hombre presionado por la importancia de los clientes, no le dio oportunidad de explicarse. Una queja más, Elena, y estará en la calle. ¿Lo entiende?
La amenaza de perder su único sustento la dejó sin aire, asintiendo con la cabeza, incapaz de pronunciar una palabra. Esa noche, en la soledad de su apartamento, el dique de sus emociones se rompió. Se sentó en la cocina, mirando la factura sin abrir, y lloró. Lloró por la injusticia, por sentirse tan pequeña e impotente, por un mundo que valoraba el dinero por encima de la compasión. Al día siguiente, intentó ser invisible, limpió los pasillos más lejanos, mantuvo la cabeza gacha y evitó a toda costa el ala de lujo. Se repetía a sí misma que debía olvidarlo, que era su trabajo y nada más. Pero la imagen del bebé abandonado en su cuna de oro no la dejaba en paz. La joven enfermera que antes le sonreía ahora la evitaba, con una mirada de disculpa pero distante. Nadie quería problemas con los padres millonarios. El aislamiento de Elena era ahora total, una isla de silencio en medio del bullicio del hospital. Una falsa esperanza brilló cuando oyó que un famoso especialista de Zúrich había llegado. Quizás, él podría lograrlo. Pero horas más tarde, lo vio marcharse, hablando en voz baja con Ricardo. Su rostro era un mapa de fracaso. La última puerta se había cerrado. El sentimiento de injusticia se hizo insoportable. Vio a Isabella en la cafetería, quejándose por teléfono de que el champán que le habían subido no estaba lo suficientemente frío. En la suite de al lado su hijo se moría de hambre, pero su mayor preocupación era la temperatura de su bebida. Elena se enfrentó a un dilema que le desgarraba el alma. Mantenerse al margen significaba conservar su trabajo, su modesta seguridad. Intervenir era el despido seguro, la ruina. Pero el silencio desde la habitación de Mateo era ahora más aterrador que cualquier llanto. Sentada en el cuarto de la limpieza para su descanso, desenvolvió su cena, un simple trozo de pan. El olor le recordó a su madre, a tiempos más sencillos donde el amor era el único lujo. Miró sus manos, gastadas y cansadas. No tenía nada que ofrecer, salvo lo que era. En ese instante de total desesperación tomó una decisión. Se levantó, con el corazón martillándole en el pecho. Sabía lo que iba a hacer. Era una locura, un riesgo que podría costarle todo. Pero ya no podía luchar contra la certeza de que la respuesta no estaba en la ciencia, ni en el dinero, sino en algo mucho más simple. Con el corazón hecho un nudo, Elena se escondió en el pequeño cuarto de suministros para su descanso. Desenvolvió su cena con manos temblorosas. Un trozo de pan rústico, cuyo aroma a hogar y a leña llenó de inmediato el aire estéril del pasillo. Era un olor que chocaba con la frialdad del lujo y la desesperación que la rodeaban. Justo cuando iba a dar el primer bocado, un impulso la hizo asomarse por última vez a la suite. La puerta estaba entreabierta y la habitación, sumida en una penumbra silenciosa, solo estaba iluminada por el parpadeo de los monitores. Sostenía el pan en la mano, sin darse cuenta. Y entonces lo vio, un movimiento casi imperceptible en la cuna de seda. La cabeza del pequeño Mateo se había girado ligeramente. Sus ojos, antes vacíos, estaban fijos en el trozo de pan que ella sostenía. No era una alucinación. Era un destello de interés, el primero en semanas. El corazón de Elena se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza arrolladora. ¿Era posible? Con un cuidado infinito, movió la mano de un lado a otro. Los ojos del bebé la siguieron, débiles pero decididos. La prueba era innegable. Había una conexión, un deseo, un hambre que nada ni nadie había sabido despertar. En ese instante las humillaciones, el miedo a perder su trabajo, todo se desvaneció. Solo quedaba la mirada de aquel niño y una certeza abrumadora. Sabía que cruzar esa puerta era un acto de insubordinación, un riesgo que podría costarle todo, pero no hacerlo sería una traición a algo mucho más profundo. Se deslizó dentro de la habitación, moviéndose con la ligereza de una sombra. Sus manos, curtidas por el trabajo, se volvieron las más delicadas del mundo. Pellizcó una miga minúscula del corazón blando del pan, un trozo tan pequeño como una lágrima. Con un temblor que apenas podía controlar, humedeció la miga con una gota de agua de un vaso cercano. Se inclinó sobre la cuna, conteniendo la respiración, y acercó el pan a los labios del bebé. Un segundo de silencio eterno. Y entonces, la pequeña boca de Mateo se abrió, y con un esfuerzo minúsculo, la aceptó. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Elena, calientes y silenciosas. Era un milagro.
un secreto compartido entre una limpiadora y un bebé millonario. Pero la alegría se mezcló de inmediato con una nueva angustia. Lo había logrado, sí, pero ¿ahora qué? ¿Cómo podría explicar un milagro nacido de un trozo de pan? El pequeño Mateo suspiró, un sonido casi imperceptible de satisfacción, y por primera vez en mucho tiempo, sus facciones se relajaron en paz. Elena tenía la prueba de que el amor más simple era más poderoso que cualquier fortuna. Dale a me gusta a este vídeo y comenta qué harías en su situación. ¿Te arriesgarías a contarlo todo o mantendrías el secreto? Sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla no sería contra la extraña dolencia del niño, sino contra el orgullo de dos padres que la veían como a una amenaza. El resto del pan en su mano ya no era solo su cena. Se había convertido en la llave que podría salvar una vida o destruir la suya para siempre. Al día siguiente, con el miedo y la esperanza luchando en su interior, Elena se atrevió a volver. Llevaba un trozo de pan escondido en el bolsillo de su uniforme, como si fuera un tesoro prohibido. Esperó a que la suite estuviera vacía y se deslizó dentro. Mateo la vio y un leve brillo de reconocimiento iluminó sus ojos. Justo cuando se inclinaba sobre la cuna para ofrecerle una miga, la puerta se abrió de golpe. Isabella entró, su rostro contraído por la furia al ver a la limpiadora tan cerca de su hijo. ¿Qué se atreve a hacer?, gritó, su voz resonando como un látigo en la silenciosa habitación. Está intentando ahogarle. Llamó a seguridad a gritos, acusándola de intentar envenenar al niño. Sáquenla de aquí. Esta mujer le estaba dando basura a mi hijo. Ricardo y un médico entraron corriendo, atraídos por el escándalo. Dos guardias agarraron a Elena por los brazos, listos para arrastrarla fuera mientras ella era el centro de una humillación pública. Pero entonces, un sonido detuvo el mundo, un llanto, débil pero lleno de una exigencia que nadie le había oído antes. Era Mateo. Su pequeña mano se extendía, no hacia su madre sino hacia Elena. Todos se quedaron helados, mirando al bebé que, por primera vez, pedía algo con desesperación. El médico, con los ojos clavados en la escena, levantó una mano para detener a los guardias. Espere un momento, dijo, con la voz cargada de una incredulidad profesional. El aire se llenó de una tensión insoportable. Ricardo e Isabella miraban, paralizados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, Elena miró al médico, que asintió levemente. Con las manos temblando, se acercó de nuevo y le ofreció la minúscula miga de pan. Ante la mirada atónita de todos, el bebé la comió con una avidez que parecía imposible, dejando escapar un suspiro de puro alivio. Un silencio absoluto se apoderó de la suite, tan denso que se podía sentir. El único sonido era el suave pitido de los monitores que confirmaban el milagro. Ricardo se quedó sin palabras, su máscara de poder hecha añicos. Isabella se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo que venía del fondo de su alma rota. La solución no había llegado en un jet privado, ni en una fórmula de miles de euros, estaba en las manos de la mujer a la que habían despreciado. Y esa verdad, tan simple y tan brutal, los dejó desnudos frente a una lección que acababa de empezar. El médico se acercó a la cuna, con una expresión que mezclaba la ciencia rendida y el asombro más humano, examinó al bebé, luego a Elena, y finalmente a los padres. Lo que acabamos de presenciar, dijo con voz queda, no tiene explicación clínica. Es, sencillamente, un acto de amor. Las palabras cayeron en el silencio, desmantelando el último vestigio de orgullo de Ricardo e Isabella. Con los ojos enrojecidos y la arrogancia hecha cenizas, Ricardo se acercó a Elena. No sabía qué decir. Las disculpas parecían demasiado pequeñas para la magnitud de su error. Sacó su chequera, un gesto automático de quien solo sabe resolver las cosas con dinero. Ponga la cifra que quiera, susurró. Su vida está resuelta. Pero Elena negó suavemente con la cabeza. No quiero su dinero, señor. Su voz era firme pero amable, sin rastro de rencor. Yo solo vi a un niño que necesitaba algo que yo tenía. Lo único que le pido es que me deje seguir viniendo a verle. Que me deje traerle su pan cada día. La sencillez de su petición fue más impactante que cualquier acusación. A partir de ese día, todo cambió. Elena ya no era la limpiadora invisible. Cada mañana, llegaba con una pequeña hogaza de pan recién hecho, y el aroma a hogar llenaba el pasillo de lujo. Los médicos y enfermeras la saludaban con un respeto que rozaba la veneración.
Ricardo e Isabella la esperaban en la puerta, no como a una empleada, sino como a la salvadora de su familia. Mateo floreció. Con cada miga de pan, su cuerpo ganaba fuerza y su espíritu volvía a la vida. Pronto, sus risas llenaron la suite que antes solo había conocido el silencio y el llanto ahogado. Elena le cantaba viejas canciones de cuna mientras él comía, creando un vínculo que ninguna fortuna podría haber comprado. Ricardo e Isabella insistieron en mejorar su vida. Le compraron un apartamento acogedor cerca de su casa y se aseguraron de que nunca más tuviera que preocuparse por una factura. Pero la verdadera recompensa para Elena era ver a Mateo crecer sano y feliz, y observar la transformación en el corazón de sus padres que ahora saludaban a cada empleado por su nombre. Aprendieron la lección más dura de sus vidas, que el verdadero valor no reside en lo que se puede comprar sino en lo que se ofrece sin esperar nada a cambio. Descubrieron que la humildad no era una debilidad, sino la fuerza más grande de todas, la única capaz de obrar milagros. Un año después, el jardín de la mansión estaba lleno de sol y risas. Se celebraba el primer cumpleaños de Mateo. El niño, robusto y alegre, corría por el césped detrás de una pelota, gritando una palabra con claridad: Nana. Elena, sentada en un banco, lo miraba con el amor de una abuela. Sobre la mesa festiva, junto a un pastel de varios pisos, reposaba una gran hogaza de pan de pueblo, colocada en el centro como el tesoro más preciado. Esta historia nos enseña que a veces, la solución más grande viene en el gesto más pequeño. Si esta historia te ha emocionado, compártela y dinos qué es lo más valioso para ti en la vida. Ricardo se acercó a Isabella y la abrazó, mirando la escena. No solo habían salvado a su hijo, habían encontrado un alma que no sabían que habían perdido.